¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al consultorio de UGT. Como bien sabéis, hace unas semanas se publicó ya definitivamente la nueva ley del teletrabajo, del trabajo a distancia, una ley que debe permitir regular una modalidad que se ha instaurado con mucha fuerza en nuestro país después de la pandemia del COVID-19. Además, es noticia que por primera vez un convenio colectivo ya contiene esta normativa, ya está hecho a partir de esta nueva ley que ha salido. En el consultorio de esta semana vamos a abordar no solo sobre este convenio colectivo, sino sobre todo lo que trae la nueva ley del trabajo a distancia. Las novedades de esta semana pasan por la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, presentado por el presidente del Gobierno este pasado miércoles. Un plan que desde UGT marca los pasos a seguir, pero que necesita concretar más, empezando, en primer lugar, por una mayor participación de los agentes sociales en el marco del diálogo social, pero además por algunas medidas que, según el sindicato, faltan y se deberían incorporar, como por ejemplo la potenciación de los servicios públicos, la modernización de la legislación laboral, empezando por la derogación de la reforma laboral de 2012, la potenciación de la protección social y acabar con la pobreza, y fortalecer la seguridad social y el sistema de pensiones, derogando además la reforma de 2013. Son unas medidas que reclama de UGT y que podéis conocer con más profundidad, tanto la comparecencia del presidente como la opinión del sindicato, en la página web, en el blog del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, llamada Valor Sindical. Vamos a hablar, evidentemente, de esta nueva ley del trabajo a distancia y vamos a intentar hacerlo de la forma más fácil y didáctica posible, para que todas y todos vosotros podáis entender mejor lo que contiene esta ley. Para hablar de ella, tenemos a Martín Hermoso, que es técnico del Servicio de Estudios Confederal de UGT. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Oye, gracias. Poco a poco, ¿no?, para que la gente también pueda entender lo que contiene esta ley, ¿qué consideramos persona trabajadora a distancia? Yo creo que es el primer paso, lo primero que tenemos que explicar. Sí, a ver, una de las cosas más interesantes que establece esta nueva ley de trabajo a distancia y más relevantes es la definición de trabajo a distancia y de teletrabajo, ¿no? Que teletrabajo lo engloba como un subtipo de trabajo a distancia. En base a las definiciones que hace esta ley de trabajo a distancia y teletrabajo, podemos decir que será persona trabajadora a distancia o teletrabajadora aquella que realice la actividad laboral en su domicilio o en otro lugar que elija, bien mediante el uso prevalente o exclusivo de medios y sistemas informáticos, electrónicos o telemáticos, o bien mediante el uso de otros sistemas productivos, pero entonces no será teletrabajo, durante un mínimo del 30% de la jornada laboral en un periodo de referencia de 3 meses. Estos son esos requisitos indispensables, digamos, para poder considerar a esa persona teletrabajadora según esta ley, pero claro, esta norma, estos requisitos excluyen a muchos otros teletrabajadores, a muchas otras personas que también en algún momento de las jornadas también están trabajando desde casa. Bueno, en principio las únicas personas teletrabajadoras que van a quedar fuera de la norma son aquellas que teletrabajen menos del 30% de la jornada durante ese periodo de referencia de 3 meses. Para que nos hagamos una idea, un 30% son un par de días a la semana, más o menos, ¿no? De forma simple van a quedar excluidas aquellos que trabajen un día a la semana, o menos de 11 horas a la semana. Esas personas en principio quedarían excluidas de la norma, pero tampoco es así, porque la norma prevé que la negociación colectiva pueda reducir esos baremos, ese mínimo del 30% o ese periodo de referencia de 3 meses, para incluir de esta manera a todos los trabajadores que realicen trabajo a distancia o teletrabajo, aunque solo sea un día a la semana. Es decir, podemos decir que el juego de la ley y la negociación colectiva puede hacer que todos los trabajadores
que teletrabajen estén incluidos dentro de la protección que otorga la norma. Por cierto, ya está publicada, evidentemente, hace una semana, poco más de una semana, si no me equivoco. Las empresas, ¿qué margen tienen para poder aplicar o para tener que aplicar más bien esta normativa? Bueno, la ley lo que hace es diferencia tres supuestos de aplicación, ¿vale? Un primer supuesto es para las relaciones de trabajo a distancia o teletrabajo que ya estén reguladas mediante un convenio colectivo o acuerdo colectivo. Por ejemplo, podemos poner ejemplos de empresas, Telefónica, BBVA, etcétera, Repsol, Orange, muchas empresas que ya tenían regulada el teletrabajo por medio del convenio colectivo o acuerdo colectivo. En este primer supuesto, lo que la ley establece es que si los convenios colectivos o acuerdos colectivos que regulan este trabajo a distancia tienen un periodo de vigencia determinado, establece la ley que empezará a aplicarse la misma cuando cuando finalice el periodo de vigencia. Y si hay situaciones, este tipo de situaciones que estén reguladas en convenios colectivos o acuerdos colectivos que no tengan determinado un periodo de vigencia, entonces establece que empezarán a aplicarse pasado un año desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado. El segundo supuesto que establece la norma para la aplicación es para aquellas relaciones de trabajo a distancia que se han implantado de forma excepcional como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19. A estas situaciones lo que se hace es que se siga aplicando la ley laboral ordinaria, es decir, no se aplica la nueva ley de trabajo a distancia, sino que se aplica la ley laboral ordinaria, el Estatuto de los Trabajadores, convenio colectivo que sea de aplicación mientras estas situaciones se mantengan. Pero establece la ley, añade la ley una cosa muy importante, que es a estas situaciones se le van a aplicar dos derechos propios del trabajo a distancia que establece la nueva norma, que es el derecho a la dotación de los medios, equipos, herramientas y consumibles que sean necesarios para desarrollar el trabajo a distancia, que este es un derecho que es directamente aplicable desde la entrada en vigor de la norma, que es el 13 de octubre, es decir, que estamos hablando que los trabajadores en esta situación podrán exigir que se le doten de los medios y herramientas necesarios para el desarrollo a distancia o teletrabajo desde el 13 de octubre, y también se aplica el derecho a la compensación de gastos que vengan derivados del teletrabajo. Pero este derecho solamente será aplicable si así se viene establecido por medio de la negociación colectiva. Y el tercer supuesto y el último supuesto que establece la norma para la aplicación de la misma es para todas aquellas relaciones de trabajo a distancia o teletrabajo que no se encuentren en ninguno de los dos supuestos que he mencionado anteriormente, pues a todas estas le va a ser aplicable la norma desde el mismo momento de su entrada en vigor, que como ya he dicho es a los 20 días de su publicación, que es el 13 de octubre del 2020. El martes de la semana que viene. Queda claro que la negociación colectiva va a ser muy importante en este aspecto, pero Martín, por preguntarte, temas como por ejemplo la igualdad de trato y no discriminación, que se había hablado mucho, ¿no?, del tema ese de las personas trabajadoras y las teletrabajadoras, o el tema de las horas extraordinarias, realmente, y más durante esta pandemia, creo que, si no la mayoría, muchas de las personas que han teletrabajado desde casa, aparte de lo que se cree en las empresas, han hecho horas de más. ¿Cómo se van a regular esas horas extraordinarias? Las horas extraordinarias que se hayan hecho son horas extraordinarias porque están hechas dentro de una relación laboral ordinaria o de una relación laboral normal. Es decir, se tienen que regular de la misma manera que se venían haciendo hasta ahora. Claro, es decir, tal y como contempla el Estatuto de los Trabajadores o tal como contemple la regulación establecida o que pueda venir establecida en el convenio colectivo de aplicación. O sea, que son exigibles desde el momento uno que se está en teletrabajo. Por estar en teletrabajo no significa
que no puedas realizar horas extraordinarias, ¿no? Son temas que la gente tiene que tener muy claro, que han salido, que van a seguir saliendo, pero todo esto, evidentemente, como nos dice Martín, ya está regulado. Oye, ya para terminar, que nos quedamos sin tiempo, ¿podríamos decir que esta nueva ley que ha sacado nuestro país es de las más completas de Europa a nivel europeo en cuanto al teletrabajo? Pues sí, podemos decir que es una de las normas más completas, más detalladas, más extensas, más precisas sobre el trabajo a distancia o el teletrabajo. Se ha hecho un buen trabajo, entonces, valga la redundancia, ¿no? Pero se ha hecho un buen trabajo con esta ley. Sí, tú fíjate que podemos poner ejemplos como los más avanzados que teníamos a nivel europeo, que era posiblemente la ley de trabajo flexible de Holanda, o la regulación que hace la ley portuguesa, el Código de Trabajo portugués sobre el contrato de teletrabajo, y nuestra regulación avanza en materia de derechos, en materia de protección, en promoción de la seguridad jurídica, en materia de igualdad, en no discriminación, avanza en todo, en derechos colectivos. Es decir, nuestra norma quizás es una de las más avanzadas a nivel europeo, mucho mejor, a mi modo de ver, que la que se pone como ejemplo, que es la ley portuguesa o la ley de trabajo flexible holandesa. Sí. Han sido muchos meses de trabajo entre gobiernos, sindicatos, patronales, para poder alcanzar lo que ahora ya es una realidad, esta ley del teletrabajo que debe regular este trabajo a distancia, esta nueva, podríamos llamar nueva modalidad, aunque no es nueva, pero que sí que es verdad que a causa de la pandemia se ha instaurado con muchísima fuerza en nuestro país. Martín Hermoso, miembro técnico del Servicio de Estudios de UGT, muchísimas gracias y que vaya muy bien. A ti, gracias. Queremos, de hecho, explicar un caso práctico y además muy importante, porque es el primer convenio colectivo que se firma con esta ley del teletrabajo ya vigente. Victoriano Mirabet es secretario estatal del sector financiero de UGT. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Y lo decíamos, es noticia, entre otras cosas, porque es el primer convenio colectivo que contiene o que aplica ya esta ley. Sí, porque nosotros estábamos desde enero del 99 sin convenio colectivo, se ha ido aplazando la negociación mucho y es cierto que llegamos a un preacuerdo en julio de este año. Hemos tenido la suerte de que las organizaciones que al final hemos firmado el convenio ya llevamos un trabajo hecho y llevamos nuestras propuestas de teletrabajo incorporadas. La patronal ha sido muy reacia a incorporarlas y a negociar sobre el tema, pero tuvimos la suerte que la ley se aprobó el martes, creo que 22, y nosotros cerramos el convenio el miércoles 30. La ley, al incluir muchas variables y marcar las obligaciones que tienen las empresas, nos facilitó mucho el que la empresa, la patronal, tuviera la oportunidad también de ser pionera y de marcar una serie de mínimos y de reglas para gestionar el teletrabajo. Al final, Victoriano, vosotros ya teníais, como me decías, bastante encaminada esa parte, ¿no? Es decir, la ley dio ese empujoncito quizás final que se necesitaba para que ya se rubricara del todo. Sin la ley seguramente la patronal no hubiera querido firmar teletrabajo porque tienes el momento de incertidumbre de a qué me va a obligar la ley. Es decir, imaginemos que yo me paso admitiendo cuestiones que luego la ley no me va a obligar. Entonces, la ley sí que nos dio un marco garantista y también ellos dieron la oportunidad de cerrar un acuerdo pionero en este sentido. De hecho, hemos regulado no solo el teletrabajo, sino el teletrabajo que no regula la ley y la regulación de situaciones excepcionales como la del COVID también. ¿Qué contempla, en este caso, vuestro convenio? ¿Cuáles son esas novedades y eso que se contempla, que no contempla la ley? Explícanos un poco. A ver, lo que tenemos es que, obviamente, esto ha de ser voluntario por ambas partes, reversible por ambas partes. Habrá un contrato
un acuerdo por partes para regular ese teletrabajo. Y digamos que lo que primero regulamos fue el tema que marca la ley, que es marcar teletrabajo como el que tiene el mayor del 30%, que son 2 días en la semana. Ahí se han llegado a, digamos, a un acuerdo al final de discutir mucho y, por ejemplo, las empresas proveerán de ordenador, proveerán de teléfono móvil con datos suficientes para no tener que gastar el wifi del hogar y, a petición del empleado, una silla ergonómica. También se pondrá a disposición de los empleados un saldo de 130 euros con los cuales comprar una pantalla más grande de ordenador, un monitor, un ratón inalámbrico y un teclado, que facilita mucho el trabajo. Eso Por podrá cierto, ser, un aspecto que me llamó mucho la atención cuando hablamos tú y yo la primera vez es el tema del teléfono con los datos. Tú me decías que, aunque pueda parecer mentira, ¿no? También en el año en que estamos y en donde tiramos tanto de los datos, y era una cosa que no se les había planteado ni al principio, ¿no? El poder ofrecer esos datos, ¿no? Hay muchas entidades que sí lo hacen, pero tenemos alguna entidad que todavía no da teléfonos móviles a sus empleados. Y digamos que esto es un sector avanzado, ¿no? No sé si puntero, pero avanzado, digamos. Y hay algunas entidades que todavía no proveen de teléfono móvil a sus empleados con datos. Todos lo que he comentado puede parecer un saldo pequeño, pero con eso se puede, digamos que, llegar a unos porcentajes altos de lo que es el coste, porque como eso se queda en el hogar, es cierto que si hay una reversión hay que devolverlo y siempre o lo puede proveer la empresa o puede pagar contra factura, ¿vale? Y luego también regulamos la cantidad que las empresas deberán pagar al empleado por trabajar por hacer teletrabajo. Irá en función del porcentaje de teletrabajo que tú tengas y lo marcamos en unos 55 euros mensuales, con lo cual la persona que haga 100% de teletrabajo recibirá esos 55 euros al mes por consumibles, digamos, ¿no? En casa, pues, luz, agua, teléfono, ese tipo de cosas. Se irá modificando, como decías, a partir de ese grado de jornada de teletrabajo que se hace. Oye, después de todo esto, después de la negociación de la aplicación, una vez conocida bien la ley, ¿tú crees que es justa, que va a ayudar a esta nueva modalidad de teletrabajo? Lo importante es que esté regulado. Es decir, al final esto va a ser un acuerdo. Las empresas salen muy beneficiadas porque a medio plazo es cierto que lo mismo van a necesitar menos estructura física y hoy, a día de hoy, lo mismo no les supone un ahorro, pero empresas como las nuestras que miran a medio plazo sí que les va a suponer un ahorro. Quizá no es para todo el tiempo, es decir, cuando hablamos de teletrabajo no está pensado para el 100%. De hecho, en el acuerdo nuestro se recomienda que las personas sigan teniendo contacto con su entidad en la que trabajan y en el entorno. Al menos no ponemos una carencia, pero sí recomendamos que eso se haga para que exista un grado de socialización dentro de la empresa y demás, ¿no? Yo creo que el teletrabajo está bien, creo que es una cosa donde ambas partes salen beneficiadas y creo que irá a futuro, no sé si a más, pero quizá el futuro no es un 100%, yo lo veo más en un porcentaje, en un 30, un 40, un 20, depende, ¿vale? Un mix. Un mix, sí. Yo creo que esto será un mix y muchas veces, por ejemplo, nosotros hemos regulado también el teletrabajo por debajo del 30%, que la ley no lo regula, porque sí es cierto que hay gente que hace un día en semana solo, entonces también lo regulamos. Victoriano, ya para terminar, permíteme que te pregunte sobre el tema de la prevención de riesgos laborales. Yo no sé si con esta nueva modalidad, ahora que se aplica el teletrabajo, se han tenido que cambiar cosas, se han tenido que negociar ciertas cosas en cuanto a la prevención de riesgos laborales. Eso se negociará en las empresas, en los comités de salud laboral de cada empresa, y habrá que evaluar el puesto de trabajo en el que uno está. Y eso es cierto que va a depender del espacio físico que cada uno tenga. Ya tenemos alguna entidad que está mandando cuestionarios a los empleados para ver si tienen
X metros cuadrados disponibles, si tienen una mesa, si tienen ese tipo de cosas, si tienen luz natural. Eso todavía está pendiente de regulación, porque el problema de las casas es que ya veremos cómo la evaluamos, es decir, tendremos que creernos lo que dice el empleado en su declaración o que es igual que los comités de salud laboral visitan las oficinas para ver si reúnen las condiciones, pues donde trabaja el empleado, pero siempre con una voluntad expresa del empleado, ya que es su hogar o su propiedad, puede que lleguemos a hacerlo, sí. Victoriano Mirabete, que es el secretario estatal del sector financiero de UGT, una de las personas encargadas de negociar este primer convenio colectivo de las cajas de ahorros que ya incluye esta nueva ley del teletrabajo. Victoriano, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo. Muchas gracias a ti. Un abrazo. En esta parte final del programa, como siempre, resolvemos todas las dudas que ha traído esta nueva ley del teletrabajo y esta nueva modalidad. Hoy lo hacemos con Paula Ruiz, que es coordinadora confederal de UTC, de la Unión de Técnicos y Cuadros de UGT. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias. Como siempre, te voy lanzando las preguntas e intentas ayudar a todas las personas que nos están viendo y escuchando hoy. La primera: llevo teletrabajando desde marzo. Según me dicen desde la empresa, continuaremos hasta enero. Con la nueva ley, la empresa tendrá que bonificarnos, entiendo, pero ¿cuánto margen tiene para poder aplicar la ley? ¿Están obligados a hacerlo? Y en este caso, ¿es con carácter retroactivo? A ver, el Real Decreto Ley del Trabajo a Distancia que se acaba de aprobar, el de 28/2020 de 22 de septiembre, establece 3 supuestos en los cuales se tiene que abonar o compensar a los teletrabajadores y teletrabajadoras por los gastos incurridos como consecuencia de la prestación de servicios a través de la forma organizativa que denominamos trabajo a distancia o teletrabajo. El primer caso es si existía ya un convenio o acuerdo que regulara esta prestación de servicios en la forma de teletrabajo, y en ese caso existirán 2 supuestos. Uno, que en ese acuerdo exista una vigencia, con lo cual la ley se dará de aplicación cuando se extinga ese acuerdo de teletrabajo previo a la publicación de la ley, y existe el supuesto en el que ese acuerdo de teletrabajo previo a la publicación de la ley no tenga una vigencia, en cuyo caso tendrán hasta un máximo de 3 años para la aplicación de la ley en caso de que se llegue a acuerdo con los teletrabajadores. Existe otra posibilidad que prevé este Real Decreto Ley del Trabajo a Distancia, y es aquellos casos de teletrabajo derivados del caso de emergencia sanitaria de la COVID. Y luego existe el caso de que se tenga que aplicar la ley porque no existiera regulación del teletrabajo. A partir de la publicación de la ley tendrán 20 días a partir de que se publicó, es decir, entraría en vigor a partir del 13 de septiembre. Entonces, en función de la circunstancia que dé lugar a la situación de esta persona que nos está preguntando por su situación, si tenía regulada la situación antes, si ha venido en función de la emergencia sanitaria derivada del COVID, o si no estaba, se aplicará la ley o no se aplicará. Entonces tendremos que saber más específicamente cuáles son sus circunstancias personales dentro de la empresa y si existía contrato o no existía contrato. No sé si me explico. Sí, son muchas variables que evidentemente nosotros, Paula, siempre recomendamos, claro, que puedan acudir a la sección sindical, al comité de empresa de las distintas empresas donde trabajéis, que os podrán probablemente asesorar también sobre todo esto. Otra pregunta: durante la pandemia he tenido que comprarme, esto es muy habitual, escritorio, silla y portátil nuevo, y he tenido que coger un internet más potente porque las videollamadas se cortaban. Entiendo que ahora deberá ser recompensado de alguna forma. ¿El total o lo que decida la empresa? ¿Hay un mínimo? A ver, lo que establece el Real Decreto Ley del Trabajo a Distancia, que como digo se acaba de aprobar a finales de septiembre, es que la empresa no está obligada a sufragar, costear, abonar o compensar al teletrabajador por los gastos en los que se haya incurrido durante la situación de teletrabajo derivada de la emergencia sanitaria de la COVID. Lo que sí establece la ley es que en aquellos casos en los que no sea derivada de esta situación, sino que sea un acuerdo de teletrabajo, como establece la ley, sean mediante convenio colectivo a través de los representantes de los trabajadores debidamente legitimados los que urjan a que la empresa negocie para ver qué gastos tienen que sufragar. En todo caso, están obligados a compensar por aquellos relacionados con herramientas, con medios o con material fungible. Todo aquel material que se vaya utilizando en el día a día
en el teletrabajo. No sé si responde a tu pregunta. Las empresas no están obligadas, nos quedamos con ese punto que es importante. No están obligadas, no lo recoge la ley. Lo que la ley abre la posibilidad a que sea mediante el convenio colectivo, mediante la regulación, en la negociación, que sean las empresas las que asuman los gastos que no estén relacionados con material, herramientas o medios que necesitan. Están obligadas a pagar herramientas, medios o material, pero todos los demás gastos se tendrán que regular mediante negociación colectiva. No obstante, desde aquí, una vez más, animamos a todos aquellos que están realizando estas preguntas a que se acerquen a su sección sindical, porque los legítimos representantes de los trabajadores les van a informar perfectamente de cuáles son las condiciones en las que se encuentran en su propia empresa y en qué estado se encuentra la negociación en relación a la compensación de estos gastos. Otra pregunta, a causa del teletrabajo, muy parecido, nos decía pues eso, que había comprado silla, portátil. Claro, aquí, en este caso específico, nos dice que la empresa le ha bonificado una parte. La gran preocupación de esta trabajadora es, cuando yo dejé de teletrabajar, yo he pagado la mitad y la otra mitad la ha pagado la empresa. ¿Qué pasa con ese material? ¿Me lo quedo yo? ¿Se lo queda la empresa? ¿Qué sucede? Pues dependerá de la situación en la que se encuentre la teletrabajadora o teletrabajador en el momento en el que se incorpore a la empresa. Si va a seguir en régimen de teletrabajo, la empresa estará obligada a compensar no solamente una parte, sino la totalidad. Y dependerá también de si esa persona que está teletrabajando lo está haciendo como consecuencia de la COVID o si es una situación habitual de prestación de servicios en régimen de teletrabajo. En todo caso, será la empresa la obligada a sufragar y compensar a la persona por todo aquello, como he dicho en la pregunta anterior, relacionada con medios, herramientas o equipación que necesita la persona para desarrollar su teletrabajo en casa. Y dependerá siempre, como he dicho, de si la situación depende de la emergencia sanitaria derivada de la COVID o si depende de que es una prestación de servicios, como establece la ley, mediante un acuerdo en el que se establece cómo se va a realizar esa forma organizativa de trabajo. Permíteme el atrevimiento, creo que en este punto va a haber bastante negociación y bastante confrontación, porque sois muchos y muchas los que nos habéis preguntado sobre todo este tema, el tema de las bonificaciones, a raíz de una cosa obligada, que ha sido tener que comprar ciertas herramientas, ciertos muebles para poder trabajar desde casa. No se puede trabajar de cualquier forma. Una pregunta también muy importante, tema de la voluntariedad. Una persona que dice que ve que mucha gente ha perdido el miedo a la pandemia, ella no, y en este caso dice, ¿hay alguna manera de voluntariedad a la hora de incorporarme? La empresa quiere, pero yo sigo teniendo miedo. Bueno, pues la ley sí establece un mecanismo de queja y demanda sobre todo por la modificación de la ley reguladora de jurisdicción social en lo que se refiere al acceso a la modificación o al cambio y reversibilidad de la situación de teletrabajo. Una persona que quiere seguir teletrabajando lo va a plantear en la empresa y la empresa podrá decir que sí o que no. En el caso de que la persona quiera y la empresa no quiera, se habilita un mecanismo de urgencia y rápido mediante el cual se puede presentar una demanda a partir de 20 días desde que se ha recibido la notificación negativa por parte de la empresa para que se le dé trámite urgente y preferente. En ese momento la jurisdicción lo que hará será recabar un informe por parte de la empresa en la que se aleguen las razones, es un informe de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social en la que se aleguen las razones por las que se ha producido esa negativa. En el momento en el que se tiene ese informe, se verán obligados a dictar sentencia en un plazo de 3 días y desde luego se le da trámite en 5 y la respuesta, la sentencia se dicta en 3 días. Y en todos aquellos casos que estén derivados por problemas de conciliación de la vida laboral, personal o familiar, pues se atenderá a lo que diga la ley reguladora de jurisdicción social. Pero sí, se habilita un mecanismo específico porque este caso no es un caso único, es un caso con el que nos estamos encontrando también con bastante frecuencia y por supuesto se va a dar mientras la situación de emergencia sanitaria se dé y existan no solamente problemas de conciliación, sino ese miedo, ¿no?, que alguna gente tiene pues al volver a su puesto de trabajo mientras no se le garanticen una seguridad para poder trabajar fuera y libre de contagios. Estos son problemas relativamente nuevos, tenemos otros problemas que ya vienen de hace años. En este caso, ¿a quién no le ha dolido, por ejemplo, la espalda, las manos, las rodillas, lo que sea, trabajando? Cuando trabajamos desde casa, como es normal, no estamos tan habilitados como en la empresa.
y esos dolores llegan más. Tema de prevención de riesgos laborales, nos han preguntado, como por ejemplo una persona que decía que en su empresa hay unidad de riesgos laborales, que igual que revisan otras condiciones de trabajo presenciales, ¿esta unidad debería revisar las condiciones de trabajo de las personas que trabajan a distancia? A ver, la ley lo que establece es que la empresa tiene que informar al teletrabajador o teletrabajadora de cuál es la normativa en relación a prevención de riesgos laborales en la empresa, y le informará de que se puede hacer una inspección en relación al lugar que libremente ha elegido para teletrabajar, para que se certifique que cumple con la normativa de la empresa. ¿Qué pasa? Que en un momento determinado el teletrabajador o teletrabajadora puede pensar que eso es una invasión de su privacidad y en ese momento rehúsa a que venga la inspección a casa a realizar esa comprobación, ¿no?, de que cumple con la normativa, y en ese momento la empresa lo que hará será decirle al teletrabajador o teletrabajadora que asuma mediante un escrito que el lugar libremente elegido para trabajar reúne todas esas condiciones. Entonces, sí, tiene que informar, sí, tiene que verificar que el lugar que se elige para teletrabajar no solamente reúne las condiciones de habitabilidad, sino que reúne condiciones en cuanto a ergonomía, que es lo que me estabas diciendo, y sobre todo que es lo que más se ha dado, porque la situación nos ha venido con una imposición desde el mes de marzo en la que no estábamos preparados, y nuestros domicilios pues no estaban preparados prácticamente no solo para teletrabajar, sino para hacer una vida tan frenética y tan intensa, no solamente con la familia, el que ha tenido familia, sino con medios a los que no estábamos acostumbrados, ¿no? El tema de la formación también ha sido muy importante durante el periodo de confinamiento derivado de la pandemia, y no solamente los riesgos laborales, sino la formación, ¿no? Todo esto será la empresa la que se verá obligada primero a informar y a respetar todas las condiciones en cuanto a riesgos laborales y formación. No nos olvidemos de la formación. Hemos hablado mucho del teletrabajo, sí. Tenemos nueva ley, tenemos nueva regulación, pero aún así siguen llegando muchísimas preguntas vuestras, porque es un tema que genera mucha duda, que genera mucha controversia y en ciertos casos incluso puede llegar a generar algo de conflicto. Paula Ruiz Torres, coordinadora confederal de la Unión de Técnicos y Cuadros de UGT, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme a estar aquí, es un placer. Cualquier cosa que tengan, por favor, siéntanse libres no solamente de preguntarles al Servicio de Estudios Confederal, sino también a la sección sindical de sus empresas, porque es muy importante que conozcan la legislación, es muy importante que se aplique toda la normativa en cuanto a, como has dicho, Carla, la prevención de riesgos laborales, muy importante, y todos los derechos que no se deben ver vulnerados simplemente por el hecho de que usted esté eligiendo o se le esté imponiendo esa forma de trabajar, que es el trabajo a distancia o el teletrabajo, que ha sido aprobado por la ley, el Real Decreto Ley de Trabajo a Distancia ahora en el mes de septiembre. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Gracias. Llegamos ya al final del consultorio de esta semana. Espero y deseo que os hayamos podido ayudar a lo largo de este programa a entender un poco más qué es lo que contiene esta nueva ley del teletrabajo, los casos, las excepciones, si es voluntaria o no, las remuneraciones que cada empresa puede o no puede dar a sus trabajadores y sobre todo la importancia de la negociación colectiva y el diálogo social para la aplicación de esta nueva ley. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene.